tardes a todos y gracias por acompañarnos en un día importante para Bayona, ya que ve la luz un libro que ya pasa a formar parte del patrimonio cultural de nuestra villa, puesto que recopila una importante colección de postales antiguas y fotografías de Bayona. Su título, Bayona, Memoria de un tiempo, lo dice todo. Su autor, Salvador Fernández de la Cigoña, ha querido con este libro, en primer lugar, abordar los orígenes del topónimo de Bayona y la historia de su morfología urbana, hasta conformarse en la población que conocemos hoy en día. Y en segundo lugar, su autor ha querido devolver visualmente una parte del patrimonio fotográfico e histórico de Bayona, recuperando para nuestra memoria imágenes y paisajes que en algunos casos lamentablemente hemos perdido para siempre, pero que en otros muchos, afortunadamente, podemos comprobar cómo el paso del tiempo los ha mantenido inalterables. De Salvador, deciros que nació en Vigo y que desde muy joven muestra un especial interés por los estudios históricos de la ciudad olívica y de su área metropolitana. Ello le ha llevado a publicar un centenar de artículos en prensa local y en distintos boletines, entre los que se encuentran Glaucopis del Instituto Estudios Vigueses y las revistas de la Diputación de Pontevedra como Pontenova y Pontevedra. Ha escrito 8 libros de temática histórica de Vigo y del Valle Miñor y es tal vez el autor que más esfuerzo ha dedicado a la divulgación de la fotografía y la postal antigua de Vigo y su comarca. Sin más dilación, cedo la palabra a Salvador Fernández de la Cigoña, pero no sin antes agradecerle en nombre de todos los bayoneses el trabajo realizado al recuperar y devolvernos en forma de libro una parte de nuestra historia. Muchas gracias, Salvador. Quisiera comenzar, como no puede ser de otro modo, agradeciendo al Concello de Bayona y a su alcalde que me permitan presentar este libro en esta capitanía. Igualmente a María Iglesias, concejal de Cultura, por acompañarme en este acto y el apoyo en el mismo. Hago extensivo este agradecimiento a los miembros de la corporación municipal aquí presentes y por su presencia a todas las personas que hoy me acompañan, entre las que se encuentran muchos familiares y amigos. Quiero comenzar indicando que este libro es la extensión de la pasión que siento por esta villa desde hace mucho tiempo. En un ya lejano año 1995 presenté en la Casa Consistorial de esta villa mi primer libro, Historia da Comarca do Val Miñor. Le siguieron O Val Miñor na tarxeta postal, un libro de catalogación de fotografía y postal antigua. Seguí con Cruceros de Val Miñor y en 2008 Crónicas y estampas de Bayona la Real. Así pues, este es mi quinto libro sobre la comarca miñorana. Esta nueva obra consta de 2 partes. La primera da luz sobre el origen de Bayona como población, centrándome en el origen de su topónimo y la historia de su morfología urbana hasta conformarse la villa que conocemos hoy en día. La segunda, la parte visual, trata de recuperar parte del patrimonio fotográfico histórico de Bayona, aportando también algunas fotografías del vecino municipio de Nigrán. Así pues, paso a adelantarles brevemente de qué versa la primera parte antes aludida y posteriormente proyectaremos un vídeo con algunas de las fotografías que ilustran este libro. Comenzar indicándoles que ya en distintas obras ya he abordado el origen de la población de Bayona y en todos mis estudios siempre he creído en un desplazamiento con el transcurrir de los siglos del puerto del Miñor desde el cauce medio del río de ese nombre hasta la actual Bayona. No he sido el único en abordar el origen de la villa, y en eso creo que hemos sido pocos, siempre desde el rigor y teniendo en cuenta los datos arqueológicos, históricos, toponímicos y cartográficos. Así pues, no busque el lector en estas líneas historias relacionadas con fundadores de ciudades venidos de la guerra de Troya, como se han estado manteniendo en algunas ocasiones, ni dislates semejantes. Intento en todo momento que el mito no venza a la historia. A Bayona se la ha querido identificar con Abobriga, topónimo referido por Plinio en una descripción del territorio de los Grobios, pero es imposible identificar a Bayona con esa población, al menos con los datos que se tienen hoy en día. Sobre este particular, indicar que en el término municipal de Bayona no se localizan grandes castros, lo cual hace altamente improbable su radicación en este municipio. Solamente por la característica del istmo podría ser singular el que se encontraba en Monterreal, pero singulares podrían ser también los promontorios del Castro de Panjón y Monteferro,
donde se localizaron algunos edificios romanos, y no digamos Donón, en Cangas, que es el verdadero oppidum fuerte de la ría de Vigo. Así pues, si alguien identifica a Bobriga con Bayona, y siempre desde mi más humilde opinión, siento desilusionarle y afirmo que las posibilidades de que sea la misma población son prácticamente nulas. Partiendo de este punto y dejando ya a Plinio y sus cosas, y centrándonos ya en las distintas teorías del origen de la villa de Bayona y su nombre, debemos manifestar con rotundidad que se han dicho y escrito infinidad de teorías, vamos a llamarle poco rigurosas o poco sustentadas, y como comentaba antes, sin el más mínimo rubor, pues se ha atribuido, y esto no es una broma, pues a griegos y troyanos el origen de esta villa miñorana. El licenciado Molina, en el año 1550, identifica el origen del nombre de Bayona con los bueyes. Otra rarísima teoría aventura que el origen del topónimo Bayona deriva de dos voces célticas, Bay, que significa puerto, y On, que significa bueno. Otros defienden que es un término vasco que llegaría a Galicia de la mano de navegantes vascos, tomando el nombre de la ciudad homónima de Francia. García de la Riega defendía que el topónimo Bayona procedía de la localidad romana Aquis Baenis, primera estación de la vía perloca marítima del itinerario de Antonino, siendo esta teoría igualmente de muy difícil demostración con los datos que tenemos hoy en día. Para Murguía, poco amante de la villa de Bayona, los topónimos Erizana y Bayona eran de procedencia céltica, y Erizana significaría gran agua y Bayona derivaría de Bayón, topónimo muy habitual en Galicia, que significa espadanas, que es una planta. Todas ellas creemos que no son teorías que no se ajustan a la realidad. Aunque mucho más orientada, tampoco parece acertada la teoría de Gerardo Sacau, para el que la voz Bayona tendría el mismo origen que Baíña, y si bien estoy de acuerdo en esto, no en sus conclusiones finales, pues según Sacau, Bayona sería un aumentativo y Baíña el diminutivo, referente al tamaño de las dos bahías o ensenadas. Bayona aparece en los documentos cuando el terror de la media luna se aleja. Así, el primer dato que tenemos de Bayona lo da un privilegio del rey Alfonso VII, dado en Tui el 27 de julio del año 1130, en el que da al monasterio de Santa María de Olla el coto de San Cosme de Erizana y Bayona, desde el río Baina al portillo de Anca en tierra de Turonio. Este documento determina dos cosas, y por eso es relevante. La primera es que Bayona nace por el interés de un rey en repoblar un territorio que se supone escasamente poblado al tener que ofrecer privilegios para poblarlo, y la segunda certeza es de que había dos poblaciones, Erizana y Bayona. Esto es, Erizana y Bayona no eran la misma población. Indicamos en este punto que, según nuestro parecer, Bayona y Erizana no se encontraban entre el río Baíña y Cabo Silleiro, como casi todo el mundo supone, sino entre el río Baíña y más o menos Viso de Calvos, siendo Viso de Calvos en su momento una de las zonas más populosas de la comarca y el lugar, según Ávila y la Cueva, donde antiguamente se encontraba el centro de Sabarís. Por otro lado, la primera población de Bayona se encontraría en el entorno de Santa Marta y probablemente del lado oeste de la desembocadura del río. Santa Marta se presentaría como un puerto natural protegido de los temporales del sur y como un punto de fácil acceso para varar las embarcaciones. El calado frente a Santa Marta es mayor que en zonas próximas a la ladeira. Esta playa, de hecho, fue utilizada por Francis Drake para desembarcar a sus tropas. Así pues, Bayona sería un pequeño enclave marinero que creemos que ya se conocería antes del siglo X y probablemente desde muy antiguo, con ese nombre de Bayona, al oeste, a la orilla oeste del río Baíña, y Oburgo sería Erizana, siendo este último el gran emporio comercial situado entre la orilla del río Baíña y Viso de Calvos, el enclave que probablemente sería conocido como Erizana. Para no aburrirles, decirles que en este libro se profundiza sobre esta teoría. Hablarles brevemente, eso sí, del origen del nombre de los lugares a los que nos hemos referido, según mi humilde opinión, obviamente.
El topónimo Erizana para mí es un antropónimo. Eriz, de hecho, era hace 1000 años, y lo es aún hoy, un apellido que actualmente portan unas 200 personas en España. La voz erizana la forma el nombre Ero, que es un nombre de origen gallego, de varón, o su apellido patronímico, de un poseedor de origen godo, adjetivado por el citado sufijo ana. De esta forma se forman gentilicios, nombres de fincas o posesiones agrícolas pertenecientes a una familia. Por lo expuesto, Erizana significaría posesión de los Eriz, de la familia Eriz o de los hijos de Ero. De este nombre y apellido tenemos algunas referencias tanto en Galicia como en Portugal, en tiempos cercanos a la primera mención histórica de Erizana. Así, el conde Ero Ordóñez, que estuvo al servicio de Alfonso III, tuvo 2 hijos, Gudetesco Eriz y doña Urraca Eriz. La casa de los Erices está situado en la aldea de Iriz, en la parroquia de San Salvador de Brigos, en Chantada. Sobre el topónimo Bayona, ya en mi último libro, anterior a este que les presento hoy, Crónicas y estampas de Bayona la Real, exponía que el Bay de Bayona no creemos que signifique bahía. Adelantaba que el topónimo Bayona debía de estar relacionado con los ríos. Refuerza esta hipótesis la obra Los topónimos, sus blasones y trofeos de Álvaro Galmes de Fuentes, editada por la Real Academia de la Historia en Madrid en el año 2000, que en su página 118 dice: su primer elemento es un derivado del indoeuropeo ibai, que significa vega o río. Indicar, a modo de curiosidad, que en vasco ibai significa río. Igualmente, parece claro que el sufijo de adjetivos y sustantivos ona, al igual que on, tiene un valor aumentativo, intensivo o expresivo, de raíz prerromana. Según algunos estudiosos, significa buen y, según Bernat Miratormo, junto a. Este sufijo está extendidísimo en la toponimia de toda España: Barcelona, Badalona, Lejona, Azcona, Villabona, Carmona, Chipiona, pero el área del sufijo puede decirse universal, y así pues tenemos Carcasona o Narbona. Así pues, considerando las posibles variantes planteadas, Bayona significaría con casi toda seguridad buen río o buena vega, gran río o gran vega, o tal vez junto al río o junto a la vega. Y dado que entendemos que su origen primigenio se encontraba junto al río Baíña, podemos afirmar que esta villa de Realengo debe su nombre al río Baíña. En este punto debemos recordar lo ya expuesto sobre el emplazamiento primigenio de Bayona, colindante, como bien he dicho, con el oeste, al oeste del río Baíña. También, sobre el emplazamiento de Bayona, indicarles que en el plano del brigadier de la Real Armada, don Vicente Tofiño de San Miguel, levantado entre 1780 y 1800, se identifica el pueblo y capilla del Burgo frente a la península de Santa Marta y Bayona entre la cruz de la Santísima Trinidad y Monterreal. El Burgo y Bayona eran claramente 2 poblaciones distintas, si bien muy cercanas. En la otra carta, la de Jacques Nicolas Bellin, de 1764, no se identifica el Burgo y la población conocida como Bayona, y la población conocida como Bayona arranca desde Santa Marta y se expande hacia Monterreal. Pero el convento de las monjas queda aislado y muy alejado del núcleo de población. Es similar el plano de 1706 de Vincenzo Coronelli, en el que la población y fuerte de Monterreal aparecen con el nombre de Bayona y frente a Santa Marta, y extendiéndose hacia Monterreal una población con el nombre del Burgo. Así pues, la cartografía del siglo XVIII parece definir claramente 2 poblaciones, Bayona y el Burgo, y dibujan el núcleo principal de la población de Bayona entre las cercanías del crucero de la Santísima Trinidad y llegando aproximadamente hasta la casa del deán Mendoza, que fue construida por esas fechas en 1768. Todas estas edificaciones ya aparecen también en el plano de Antonio Bocarro de 1790, de la misma época que el de Tofiño, en el cual el casco histórico de Bayona estaba consolidado.
y es básicamente el que conocemos ahora, excepción hecha de la ausencia todavía del acceso por la costa y las calles que trajo consigo, el Duayen y Alférez Barreiro. Igualmente, en el plano de Bocarro aparece como una población distinta o burgo y parece que a la altura de la calle Herminio Ramos más o menos existía un abrigo, probablemente entre rocas naturales, para el puerto, que probablemente sería muy parecido al del Berbés en Vigo, con una pequeña playa. La epigrafía parece acompañar esta tesis, pues es en el entorno de la Fuente de Zeta donde encontramos las casas no señoriales más antiguas de Bayona. Una de ellas luce la siguiente epigrafía, año de 1723 mayo, en otra Ave María sin pecado concebida y en el dintel de su umbral 1737. Y junto a la Fuente de Zeta, en otra vivienda, encontramos otra epigrafía que reza: renovóse, siendo corregidor, el señor licenciado don Antonio Castellón y Cienfuegos, año de 1678. Prueba de que la fuente es incluso más antigua. El entorno de la Fuente de Zeta parece ser el centro de la población, a la que solo se podría acceder por la puerta de la villa, pues por donde hoy discurre la carretera nacional, antes de la construcción de la misma, existiría un fuerte desnivel que llegaría hasta las rocas del mar y que aparece perfectamente identificado en el plano de Tofiño. Igualmente, el mapa de Tofiño identifica dos arenales en la línea de mar de Bayona, que hoy ocuparían parte de las calles El Duayen y Alférez Barreiro. Y si bien no parecen fáciles de asignar su localización, la cartografía del siglo XIX también nos puede ayudar. Así, por ejemplo, el plano de 1867 de Antonio Doral, por este plano, sabemos que en esa fecha el acceso principal a la villa de Bayona ya no era por la puerta de la villa, sino por una nueva carretera o camino que ya en esa época tuvo que conllevar algún relleno. El plano de Tofiño identifica también rocas frente a la casa del Deán y el plano de Doral, en el mismo emplazamiento que el de Tofiño, un muelle, por lo que es probable que estas dos playas se encontrasen al este y al oeste de la casa del Deán Mendoza, antes de ser cubiertas por la actual calle El Duayen y Alférez Barreiro. Es por ello por lo que los edificios del Duayen se encuentran levantados sobre una de estas playas, y por lo que la calle Ventura Misa, antes de la construcción del Duayen, sería la primera línea de costa. Todo esto parece reforzado por la hoja dedicada a Bayona de la descripción de España y de las costas y puertos de su reino, de Pedro Teixeira Albernas, de 1622, en el que se puede ver el burgo y frente al casco antiguo de la actual Bayona una playa, y la zona urbanizada se le denominaba pescadería, prueba irrefutable de que la Bayona extramuros de Monterreal fue desde siglos antes un puerto con playa en el que las labores propias de la pesca tendrían un peso importante y que la población que vivía del tinglado portuario lo hacía en el entorno de la Fuente de Zeta. Encontrarán más pruebas de lo que les adelanto en este libro que presentamos hoy. En definitiva, y voy terminando, según mi parecer, Bayona tomó su nombre de un pequeño enclave junto al río Baíña. Con el transcurrir de los siglos, la población marinera se agrupó en el entorno de la Fuente de Zeta, cerca del puerto de aquella época, que estaría a la altura de la calle Herminio Ramos. Y no sería más que una playa cuyos restos aún se pueden ver y son conocidos hoy como la Ribeiriña. Hacia el oeste se levantaron las casas señoriales y los grandes edificios de la iglesia. La actual calle El Duayen es una creación de la burguesía decimonónica de Bayona. Las edificaciones que se levantaron en La Palma extramuros de la fortaleza de Monterreal nada tendrían que ver con el emplazamiento original de la villa de Bayona y no sería más que una extensión extramuros de la citada población de Monterreal. Y termino aquí pues mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Yo, si les parece, vamos a ver un vídeo ahora con las fotografías que ilustran el libro.
sure patting you, and when she was done, you were all the sweet things rolled up in one. You're like a plaintive melody that never lets me free. For I'm content the angels must have sent you, and they meant you just for me.
Give the blues a chase, find a sunny place.